ya con el paso del tiempo, la escritora se volvió un personaje independiente, ya era alguien más dentro de la historia. Entonces puedo decir que la escritora es un personaje ficticio que escribió a los personajes. Y pues dentro de toda esta ficción, esto sale en mi proyecto. Aquí estamos nosotros que vamos a leer el proyecto, pero pues esto se tiene que interpretar como si fuera la vida real. Y dentro del mundo narrado, este es un lugar que yo inventé. Es una pequeña isla, un archipiélago que puse como entre México y Estados Unidos. Y yo le hice como su propia cultura y su propia mitología. Le hice su propia historia y como que puse todos mis personajes y todas las historias. Lo bauticé Ertihar porque pues tenía 14 años y tenía traductor Google y no sabía hacer muchos juegos de palabras. Entonces así como corazón y tierra y se veía como muy bonito. Ah, y esto es otra cosa. Este universo es el que sucede en el mundo narrado. Pero todo esto del exterior también juega un papel muy importante en el universo de la historia. Es como todo lo que sale de las viñetas. Y ahí está, existe. Y aunque no se desarrolle, pues está ahí flotando. Las historias descartadas, que son historias que sí se escribieron, que por alguna razón no se terminaron, pero dentro del universo narrado están continuando. Y los accidentales, aquí puse como un ejemplo, que son personajes secundarios que pues cuando dejan de salir en escena siguen existiendo y siguen afectando el universo en el que viven. A pesar de que el lector no los conozca, pueden ser secundarios o extras, pues está ahí viviendo, conviviendo y podría ser algo en efecto dominó que afecte como a la historia. Esta es la sinopsis de mi historia. Josefa, una joven huérfana, descubre en una de sus aventuras a Alexandra, una exploradora de letras con las mismas habilidades que ella. Al ser ambas narradoras del mundo ficticio en el que habitan, tienen la capacidad de alterar su universo con tan solo escribirlo, siempre y cuando la escritora lo permita. Al conocerse, ambas comienzan a tener encuentros frecuentes para comprender mejor su naturaleza como narradoras, entendiendo las fortalezas y límites de cada una. Josefa y Alexandra comienzan a alterar demasiadas cosas en la historia y son descubiertas por los exploradores de tinta, quienes intentan asesinarlas para desligarse de la escritora, y por Yamilet, la tercera narradora, quien se debate entre dejarlas a su suerte y desentenderse de su naturaleza o ayudarlas, arriesgándose a también ser descubierta. Todo mientras una fuerza desconocida borra historias una por una. Mis tres protagonistas, lo complicado aquí es que yo quiero que ellas sean las narradoras, tanto a nivel semiótico como a nivel narrativo. Entonces, como yo lo resuelvo a nivel narrativo, es que tienen poderes. Yo digo que el mundo narrado, el mundo narrativo, es un mundo totalmente independiente al nuestro, que tiene sus propias reglas y que todos los días crecen. Y pues todo está ahí porque tiene que estar. Y digo, estos tres personajes lo están irrumpiendo porque no nacieron ahí, sino que alguien literalmente los hizo con tinta. Y para que ellos puedan cambiar cosas en el mundo, yo dije, les voy a dar una muñequera, el concepto como de una bolsita en la muñeca, que funciona como bolsa de Mary Poppins, en donde puedes guardar todo lo que quieras, pero la idea es que solo guardes el lapicero. Y el lapicero, que es con el que pueden escribir. Ellas escriben una frase, no sé, tienen sed y ponen y aparece un vaso de agua en la mesa. Y aparece un vaso de agua en la mesa. Las muñequeras en un principio lo hice como referencia nada más a las esposas que tenían los genios, pero después se convirtió en el concepto de las bolsitas, que a mí me gustó muchísimo. Lo conservé. Y a cada una la resuelvo de forma distinta.
no son el mismo tipo de narradoras, entonces tampoco tienen las mismas habilidades como narradoras. Yo explico que las tres son como nacidas de la tinta, porque son las únicas personas que escribió la escritora, y no hay nadie más, y no va a haber nadie más. A la hora de explicar como la postura de cada una, es lo complicado para mí. Dentro del proyecto, explicarlo me parece como muy denso. Yamilet es como la más indiferente de las tres. Fue la primera en nacer, es la de mayor edad. Y pues ella dice así como la escritora nada más nos está usando y se desentiende de ella. Dice, yo no uso lapicero, yo no hablo con la escritora y yo vivo una vida normal aquí como si fuera una persona normal. Josefa fue la última en nacer y ella tiene un concepto distinto. Ella piensa que todo lo que ella vive es falso, pero ella se siente como una persona real. Entonces, cuando interactúa con la escritora, siente que está interactuando con una persona real y que es como la única interacción que va a poder tener. Entonces, le tiene mucho respeto y hace todo para que sus historias salgan bien. Y Alexandra como que es un contraste a Josefa, porque tiene a la escritora como si fuera un dios y dice que pues no puede como entenderla porque a Dios no se le entiende y ella solo puede hacer como no afectar mucho el universo. Si ella no debería de estar ahí, entonces no debería de estar haciendo cosas para afectar las historias y ella solo está como pasando desapercibida. Y eso es lo de los tipos de narradores, que es muy importante en el proyecto. Ven. Disculpen, aquí está mi perrito. Perdón, se me fue un poquito. No había conocido el narrador de Contrapunto hasta que lo leí en el libro de Annabel, y a mí me parece que ese es el narrador de todo el proyecto, porque dice que se cuentan muchas historias de manera simultánea o una misma historia, pero como que de distintos puntos de vista. Y pues al mismo tiempo ahí se ven las historias, cómo se van mezclando. Y los narradores que ocupó solo son los tres. Digo, narrador protagonista, narrador testigo. El narrador omnisciente yo lo tomo como si fuera Dios y no lo incluyo. Y el narrador objetivo. Y lo dividí entre las tres. Así para explicar y justificar como por qué cada una es más poderosa. Cuando Annabel nos dijo que la secuencia era como el nivel mínimo de la narrativa, como que algo me hizo clic y pensé que cada una de ellas podía representar algo de la secuencia para escribir una historia. Y así llegué como a algo que me gustó mucho. Yamilet representa a la tinta, Josefa a las letras y Alexandra a las palabras. Entonces, la más poderosa es Yamilet porque ella no solo puede escribir, sino que puede hacer garabatos y puede dibujar. Y es la única de las tres que no necesita el lapicero, sino que también puede usar su sangre. Ella puede escribir o bien tocar cosas. Josefa sí necesita del lapicero y ella puede ser como un poco menos objetiva porque es un narrador testigo que cuenta las historias que mira. Entonces, si ella mira algo que quiere, lo escribe y la tinta por sí sola ya lo intuye. Pero el observador no. El observador no puede ser subjetivo, tiene que ser totalmente objetivo y es como la que más cuesta, porque ella tiene que redactar bien sus frases para que pueda hacer lo que sea que quiere hacer. La tinta no puede adivinar lo que ella quiere. Y el formato de publicación también es algo con lo que me he peleado mucho. Al principio lo que quería hacer era combinar novela gráfica con guión cinematográfico y narrativa literaria. Dije, cada una va a tener un formato y cuando convivan entre ellas se van a fusionar. Y aquí puse como este dibujito de que este es un guión y Josefa lo mira. Este formato en sí es de novela gráfica.
pero dentro como que se representa que hay una interacción. Pero con todas las exposiciones que ustedes han dado y con todo el material que Ana nos ha dado, lo he sintetizado todo en narrativa gráfica completamente, pero solucionarlo como en distintos formatos y también adecuándolo al tipo de narrador. El de Josefa lo puse así como el tradicional, porque ella es la que tiene acceso como al mundo exterior, a todas las islas y las historias. Entonces yo digo, ella puede romper las viñetas y puede salir aquí. Alexandra, como es un objetivo, así como si fuera una película, yo dije, pues toda la página, así como en formato de scroll, de slides. Y pues ella, nada más esta línea para lo del sangrado de la página. No sé si lo vaya a imprimir, yo creo que todo va a ser digital, pero todavía no lo he experimentado mucho. Y a Yamilet le puse las calles de color negro y, estas son como cuadradas para que pues pueda salir al mundo. Y estas las puse como más inclinadas o con más, no sé, más ángulo. Pienso que si ella puede usar su sangre para escribir, quizá cuando ella se corta para usar la tinta de sangre, la tinta de la página puede regarse, la de las calles para todo eso, y hay viñetas negras. Pero todavía no lo he puesto como en interacción, porque para resolverlo no había visto tantas opciones, pero ahorita que en el bloque 2 de tareas ya vi como muchas referencias que estuve como dibujando, de que a mí creo que sí se puede adecuar mejor, como con las formas orgánicas o utilizando viñetas como si fueran objetos, como el de los cristales. Hay un poquito de problema con la recepción de la señal de internet. A ver, no, pues por momentos se oye entrecortada tu voz, pero muy poco. Sí, sí, se oye entrecortado, me avisan. Bien, por favor. Y los aliados y los antagonistas. Los aliados y los antagonistas no son personas, sino que son grupos de personas. Yo puse, genéricamente podrían decirse buenos y malos, pero pues dentro de los grupos hay personas con buenas y malas intenciones. Como ya había explicado, yo digo que en jerarquía la tinta es la más poderosa y las letras son como las que deben de tener más cuidado. Entonces dije, va a haber exploradores de letras que son personas normales, no fueron escritas por la escritora, son personas normales que son conscientes de que hay una escritora. Y lo que ellos hacen es guardar las historias de la escritora. Si ella escribió algo con mucha fantasía, lo que ellos tienen que hacer es como aislarlo para que no afecte al resto de las historias, que no choquen entre ellas. Y también lo escriben como para perpetuarlo. Y los de tinta buscan todo lo contrario. Ellos quieren destruir todo lo de la escritora para que su universo pues funcione con normalidad. Y los artificiales es un concepto que todavía estoy puliendo, porque mientras yo estoy conceptualizando me hago muchas preguntas. Y digo, la escritora ya no va a escribir más personajes, pero ¿qué pasa si las narradoras escriben un personaje? Entonces, en mi concepto actual, creo que si las narradoras escriben a un personaje, igualmente van a ser narradores, pero no con tanto poder. Y por eso los llamo artificiales, porque aunque tienen las mismas habilidades, no fueron escritos por la escritora. Y este es el pitch y el storyline de lo que llevo del proyecto trabajando en el taller. Pitch. Una secta dentro de un mundo ficticio busca desligarse completamente de su escritora para convertirse en independiente. A esto buscan capturar y destruir a las 3 chicas responsables. Para no tener problemas ni ser descubiertas, estas 3 chicas viven una vida normal, cada una a su manera.
Pero tras descubrir su coexistencia e intentar entender su naturaleza, el asunto se les sale de las manos y son descubiertas. Ahora tienen que escapar y trabajar juntas para recuperar su normalidad. Storyline. Una joven narradora del universo ficticio en el que vive descubre que hay otra persona con los mismos poderes que ella. Tras tener encuentros frecuentes, ambas son descubiertas. Una de ellas descubre que todo lo que sabe de sí misma podría ser mentira, así que mientras huyen, buscan descubrir la verdad de su naturaleza. La aparición de las dos chicas llega a oídos de la tercera narradora, quien intenta decidir si ponerse a favor o en contra de ellas, pero en ese vaivén también es descubierta. El desenlace todavía no lo tengo escrito, porque siempre que lo escribo no me termina de convencer. Y como lo que comentaban hace rato, como que cuando hacen una investigación siempre hay más y más información y más. Y cada que yo descubro información nueva digo, esto podría meterlo y podría cambiarlo. Y pues el final todavía no lo tengo bien definido. Y la función del proyecto. El proyecto está escrito para ser completamente experimental. A lo largo de mi vida he desarrollado otros proyectos de narrativa gráfica que sí tienen una moraleja o de algún modo critican comportamientos sociales y particulares. Este proyecto me ayuda a experimentar, investigar y aprender a desarrollar narrativa gráfica. El propósito al público de este proyecto no me queda tan claro, porque además de tener mucha fantasía, parece ser una tragedia, donde los propósitos personales de los protagonistas no son posibles, y mientras más avanza la historia, más se reafirma. Si bien lo escribo para mí, me gustaría de alguna manera mostrarlo al público en la categoría de entretenimiento, más que nada por contar las historias personales de mis personajes y sus arcos de transformación. En sí, la moraleja todavía no me queda muy clara. Público al que va dirigido. En un principio iba a ser dirigido a todo público, pero con el paso del tiempo el proyecto ha adquirido un tinte más oscuro, hablando de temas inclinados a la crueldad que pueden resultar sensibles para cierta audiencia, como la muerte, Dios, el abandono, la dependencia emocional, la traición, el abuso, la violencia, críticas a las religiones y escenas sangrientas. Yo diría que va a un público adulto, pero supongo que esto puede ser flexible dependiendo de la forma en que vaya tomando el proyecto. También puede ir dirigido a un público que tome las metáforas visuales aplicadas en el proyecto como referencia para otros proyectos experimentales. Los géneros temáticos, puse 3, experimental, fantasía y aventura. Y los temas, correlación de la existencia y descubrimiento y aceptación de la realidad. Los valores binarios, pertenecer, desentenderse, lugar no lugar, fantasía realidad, real incierto, certeza incertidumbre, negación aceptación. Y este no sabía qué poner, pero hoy lo leí en la presentación de Anabel, en el de bloque 3 y esclavitud. Libertad de esclavitud. Ay. Okay. Y los tipos de tramas. Pseudotrama. Este es el que les comentaba, que hay ficción adentro de la ficción, pero que tiene que ser interpretada como real. Hay algo que se llama como mundo real, pero sigue sin ser el mundo real, porque el mundo real es el nuestro. La trama múltiple o coral, que es contar las historias de varios personajes, y en este contexto pues serían que se van entrelazando los contextos de mis 3 protagonistas. Y la mini trama, que es como es un tipo de relato que tiene las características de ser interno, psicológico, subjetivo, onírico y sucede dentro de la mente del personaje. No lo he justificado como que sucede dentro de la mente del personaje, sino que la mente... Un poquito el... ¿Sí? A ver. ¿Sí, mejor? A ver, ¿podrías continuar? Sí. Acá se oye bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, okay. Sí, sí, sí. Igual es tu conexión, Anabel. Ah, ya. Ok. Perdón, Itzel. Sí, no se preocupe. Y también me metí en el capítulo del libro de las estructuras no lineales y rescaté estas. La de Raconto, que dice que la narración, para solucionar el problema inicial que se planteó al principio, hay que regresar de nuevo al principio.
Y creo que esto podría verse como de manera literal, porque si mis personajes pueden moverse a través de las viñetas, yo creo que pueden regresar en las páginas a rescatar algo del principio. Y pues la estructura de telaraña, donde hay varios puntos de vista sobre ese hecho o personaje significativo, que es como que todo es personaje en la historia, y en mi historia las calles del cómic también son personajes que son muy significativas. Y la estructura de metalepsis, que es lo que comentaba. Como son varias imágenes conviviendo en un mismo contexto, pues todo está sucediendo al mismo tiempo, pasado y presente y futuro, tú lo estás viendo en una misma página. Y si pueden salir a las páginas, yo creo que pueden acceder a cualquiera de esas viñetas. Y estos ya son los 10 enunciados desglosados que yo escribí. Todavía no siento que sea como una escaleta, porque de repente pongo estos puntitos importantes, pero me salgo y como que voy profundizando más. Pero todavía no lo hago con todo, solo lo hice como con los más importantes para posteriormente seguirlo escribiendo. Y esa ya es toda mi presentación. Ese fue mi proyecto. ¿Podrías regresar al inicio? Sí, claro que sí. Por favor. ¿Aquí? Sí, sí, es que... sí, para continuar viendo. Claro que sí. ¿Ya cuántos años llevas trabajando en Me este dan un poco proyecto? de pena. Formalmente 2, pero pues lo estoy trabajando así como desde 2016. Cuando empezó la pandemia fue cuando yo dije, ya me voy a poner a desarrollar bien a los personajes, porque era como lo que tenía más suelto. Pues no sé si alguien guste preguntar algo a Itzel sobre su proyecto. Porque siento como que está muy confuso mi proyecto. No, pues has trabajado ya bastante en tu proyecto y creo que cada vez está más nítido, ¿no? Y más claro, más estructurado. Y bueno, un poco también lo que mencionabas, pues creo que no hemos insistido tanto en esto, pero creo que sí es importante que una vez que ya hicieron un archivo, si quieren hacer uno nuevo, hagan un nuevo archivo y póngale el número 2, ¿no? Para que distingan. Este fue el archivo que hice como un primer borrador. En lugar de que lo borren o modifiquen, construyan uno nuevo para que puedan tener la referencia de lo anterior y como una primera versión, ¿no? O sea, siempre va a existir una primera versión, segunda versión, que es lo que se le denomina como tratamiento, ¿no? Sí, bueno, te han estado haciendo comentarios. Oscar comenta, deja abierto o con finales alternativos. Frida, yo la escucho bien. Asus dice, jaja, pasa. Daniel Miranda, me gustó mucho el concepto del proyecto, suena muy interesante, pero entiendo que es algo difícil de trabajarlo porque el concepto es muy interesante, pero no, si no se hace bien puede quedar muy confusa la historia o ser aburrida. Es como de las cosas que yo me doy cuenta. Creo que toda esta información no se la puedo dar al lector de cajón porque es muchísima. Es lo que más he intentado trabajar en la escaleta que hice hasta abajo, donde solo muestro que pueden alterar el mundo en el que viven, pero no explico como nada de esto. De hecho, que se dan cuenta que tienen diferentes habilidades es durante la historia, porque ellas se cuestionan por qué podemos hacer esto y no esto. Pero tal cual decir yo soy narrador protagonista, yo soy narrador testigo, eso no se dice explícitamente. Frida pregunta, ¿cómo te gustaría presentarlo al final? ¿Por capítulos o un tomo único? He pensado que por capítulos, porque me da miedo aventarme un tomo único y
siento como que no me voy a comprometer, como que voy a escribirlo primero y mientras lo desarrollo voy a decir, mejor voy a cambiar esto al principio y lo voy a volver a cambiar todo. Entonces, por capítulo me gustaría. Sí. Ay, Itzel, mil disculpas, yo creí que estaba grabando y se comenzó a grabar más o menos donde estabas escribiendo al inicio. No, pero no se preocupe, todo bien. Bueno, es que en cuanto al registro, pues para que lo puedan ver después quienes expusieron, ¿no? Que hay cosas que, pero no sé, alguien más que quiera, hay gente que quiere opinar, está Isai y Fastimor. Sebastián. Isai. Sí, gracias. Está muy chido tu proyecto, o sea, no sé, no es confuso ni nada de eso. Pero por ejemplo, me remitió a dos películas, ¿no? La de Birdman, la de Iñárritu, donde se trastoca la realidad y la ficción, ¿no? De personaje. De repente es tanto su estrés que ya no distingue el desastre que desata en la ciudad, o está alucinando, o si se dispara, si se disparó, voló al final, no sé. Como que ya no se distingue esos límites, ¿no? Y también otra película que está en Netflix que se llama Bienvenidos a Marwen, ahorita lo pongo, que es el personaje, el protagonista tuvo un atentado, bueno, lo atacaron, ¿no? Fue un ataque de odio y en su catarsis empezó a crear como películas de stop motion, no, como de stop motion de Barbies y hombres de acción, o sea, creaba sus historias a partir de juguetes, ¿no? Y en la película como que plantean que las historias que plasma en sus juguetes se reflejaba en su cotidianidad, ¿no? En cómo estaba afrontando ese trauma, ¿no? De ese atentado, ¿no? De ese ataque. Y también me remite a los cómics para que no haya un poco de todo. No sé, Enigma de Peter Milligan. Ahorita te paso también el dato. Gracias. Igual de un chico que está aburrido con su vida diaria y empieza a ver como atentados en la ciudad donde vive. Y también hay como un trastoque de la realidad de la ficción con un personaje de su infancia, ¿no? De los cómics también, precisamente. Y se transforma en este personaje de cómics, pero te deja la duda si es igual ficción o realidad, ¿no? Otro es la de Joe el Bárbaro, de Grant Morrison. También es un chico que tiene un pasado, bueno, tiene una historia difícil, ¿no? Su padre murió en la guerra de Irak, padece diabetes, y él empieza como a crear también sus historias, fantásticas, ¿no? Y es como su escape también, ¿no? Y ya nos empieza también a distinguir qué es real y qué es qué es lo fantástico. Y ese elemento que comentabas de que con la pluma empiezan a crear universos, me acuerdo de un cómic bien viejito, lo de las tortugas ninja, que hay una historia donde un Miguel Ángel empieza a dibujar con un estilógrafo, empieza a dibujar un guerrero y se sale de la página, ¿no? Y empieza a crear como varios universos y luego como que lo que dibuja los absorben a los cuatro. Y no sé, está bien pacheco ese capítulo. Lo voy a buscar Sí, porque por no lo favor. conservo, pero lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Ay, muchas gracias, Y Isabel. básicamente te paso los datos de las películas y de los cómics, Excel. Pero yo que no está confuso ni nada, está muy chido. Ay, muchas gracias. Y, y ya. No sé si gustes decir algo, Itzel. Pues yo de referencias, lo que comentaste de las tortugas ninja, yo lo había visto, pero en otro lado. Eh, Sigo a un youtuber que es ilustrador y él hizo como un libro de personajes que tenían tatuajes en la piel y que los tatuajes se podían convertirlos en cualquier cosa y sacarlos. Me lo recordó. Creo, ya se me había olvidado esa referencia, no lo había tomado. Y yo el concepto más cercano que he encontrado, nunca he encontrado como algo que distinga como la realidad de la ficción así de fuerte. Es un libro que se llama Corazón de Tinta, que tiene como la premisa de que los personajes se salieron del libro y hay que volver a guardarlos, pero no saben cómo.
Pues está Sebastián, que quiere decirte algo. Hola, Itzel, ¿qué tal? Este, Sí, creo que la verdad es que me perdí un poco con la exposición. Sí, siento que es mucha información, ¿no? De repente que me cuesta como un poco de trabajo traducirla, ¿no? Así como en algo, en un proyecto. O sea, no me imagino bien a ciencia cierta cómo va a ser el proyecto, ¿no? Se me hace interesante esta parte de la que están hablando ahorita, justamente como, por un lado es como eh, romper este pacto, ¿no? Que existe entre el producto, ¿no? Narrativo y el lector, ¿no? Este, que si lo pensáramos, ¿no? Muchas veces lo que buscan las historias es que no se rompa ese pacto, ¿no? Ese pacto de, digamos, como de ficción, ¿no? Tiene un nombre específico, yo no me acuerdo. El pacto lector. Ah, bueno, ese, ¿no? Justo es un pacto que se hace entre la obra y el lector, en el que ambos, digamos, hay una concordancia de que nos vamos a sentar a ver una historia de ficción, ¿no? Y el chiste muchas veces en las historias es que la estructura de las historias desaparezca, ¿no? Que no nos enteremos de cuál es la estructura de las cosas y así nos sorprendemos por las historias, ¿no? Tú lo que estás intentando, según lo que entiendo, es hacer lo contrario, ¿no? De romper el pacto y, digamos, enseñar los engranes, ¿no? De las historias, estas cuestiones que estás hablando como de eh, mostrar los narradores tal cual como son y la implicación en las historias, pues es un poco eso, ¿no? Que sí es un recurso que, como dicen, como viene hablando, se usa mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde, por ejemplo, desde los Looney Tunes, ¿no? Cuando Bugs Bunny se voltea hacia la cámara, ¿no? Y dice, eso es todo, amigos, ¿no? Es romper el pacto, ¿no? Y bueno, creo que esa es como la parte justamente poderosa de tu historia, ¿no? De tu proyecto. Y, y está muy interesante, ¿no? Que sea una historia eso tampoco me acuerdo cómo se llama, pero así como autorreferencial, ¿no? Sobre el mismo, que habla sobre el mismo lenguaje del medio, ¿no? Creo que se puede explotar bastante, pero sí, no sé si decírtelo así como también como una sugerencia, ¿no? Digo, cuando vayas a exponer, igual intentes como mostrarnos también como justamente cómo se está bajando todo esto, ¿no? Ya a nivel como de la obra, ¿no? Porque o sea, justamente no me queda como muy claro cómo es que se va a romper ese pacto. Entiendo, por ejemplo, que tienes algunos personajes que salen de las viñetas, ¿no? Y cosas así. Pero no me quedó muy claro, ¿no? Así como que me confundí bastante. Y ya, eso sería todo. Pues eso último es lo que yo estoy trabajando ahorita, porque solo le he presentado como el proyecto a una persona y también me dijo lo mismo, que le parecía atractivo, pero que no se lo imaginaba. Y entonces es el que voy a presentar en el taller, el que he ido trabajando, el cómo se van a ver, aquí se ve como Josefa está fuera de las viñetas de toda esta escena y se ve que escribió un cartucho y eso es como que yo lo tengo en mi mente cómo lo voy a dibujar, pero pues todavía no está como puesta en página. Así, hace falta. Ay, pues muchas gracias. ¿Alguien más que guste dar su punto de vista, Itzel? Sí, pues definitivamente es a través de los tratamientos que vayas generando en tu proyecto, ¿no? Conforme más lo vayas trabajando, se va a ir depurando, quizás agregues algunas cosas, quizás elimines algunas, ¿no? Se va a ir puliendo, ¿no? Así es. Va muy de la mano lo narrativo con lo semiótico. Sí. ¿Alguien más que guste opinar o...? Sí, pues es lo que al menos también yo te sugeriría, ¿no? Pues continuar trabajando con tu proyecto, pues creo que
Pues sí, dentro de todo, pues sí, es que a mí se me complica mucho ir revisando el proyecto. Yo les sugiero que si van preparando PDFs, me los envíen para irlos revisando lo posible. Y sí, es que como que yo, bueno. Lo voy a subir bien al blog con todo ya desglosado. Ok, sí. Como que pongo un concepto y yo dije, no lo tengo que escribir, lo voy a explicar. Sí, y pues sí, está muy bien que has ido generando también investigación alterna, ¿no? Porque pues a mí me da mucha pena decirles que yo hice lo que pude con el libro, pero sí, definitivamente lo ven con Itzel, ¿no? Que definitivamente hay más tipología, ¿no? Hay una tipología más amplia en cuanto a tipos de narrador, y estructuras. Sí, o sea, yo trato aquí de plantear lo básico, pero sí, si uno se puede ver más libros, es más complejo, ¿no? Aquí no hemos hablado de falsas estructuras, por ejemplo, falso final, falso inicio, un poquito así, ¿no? Con el raconto, pero pues sí, yo creo que va muy bien tu proyecto, Itzel. Gracias. ¿Ya tiene título? ¿Realidad incierta? Así es. Muy bien, Itzel. Muchas gracias. Como dejo de compartir. Bueno, pues, a ver, alguien más Pati, ¿te quiere decir algo? Patricia, la maestra Sí. Pati. Aquí sigo. Sí, Itzel, pues yo quiero expresar un reconocimiento a todo este ahínco procesual al que has dado lugar para contarte paulatinamente cómo serían las estructuras y las direcciones narrativas que abarca tu proyecto, donde yo me quedo un poco como con la incertidumbre de qué va a pasar, es que me parece tan atractivo el guión que me imagino cosas tan inverosímiles que en ese momento yo me pregunto cómo lo vas a trasladar en imágenes. Entonces, mi invitación es como a desembarazarse de los atavismos que nos mantienen enclaustrados y tratar de reaprender un dibujo que nos sirva para comprender quiénes somos, no cómo son todas las estructuras esquemáticas, cual clichés que se reiteran en el anime, que se reiteran en imágenes de superhéroes o de acción, qué sé yo, como jugar un poco a comprender el corazón y las tripas y dar rienda suelta a la imaginación sin tener un prejuicio de si lo vas a hacer mal o si lo vas a hacer bien, sino solamente fluir y de esa manera asombrarse de lo que puede hacer el dibujo, porque creo que humildemente comento que a mi modo de ver es la parte más flaca de tu proyecto. Sí. ¿No? Pues a mí me gustó mucho tu proyecto, Pati. Cuando yo vi tus dibujos, pues me quedé muy sorprendida porque yo sí traigo mucho como el prejuicio de que tengo que dibujar bien y tengo que hacer como cosas entendibles. Pero cuando vi tus dibujos fue como, wow, sí, sí puedo salirme de todo ese esquema. Y pues me puse a dibujar, pero son como dibujitos que yo me da pena mostrarlos, no los puse en la presentación. Por eso mismo. Pues entonces eso, amiga, como jugar a ser otros, ¿no? Como apropiarse de la historia y de pronto entramparte en una ficción que no sabes si eres tú la que está dibujando. Ay, qué bonito. Felicidades. Ay, gracias. Alitzel quería comentarte algo. Sí. Pues sí, igual me gustó mucho, y justo creo que como inicia cuando nos contaste el cuento, o sea, hacer una historia así que dentro de todo está lo complejo que tú ya tienes muy bien entendido, que a veces me recuerda mucho como a cualquier mundo de anime,
en donde dices, no manches, que eso ya lo tenían planeado y este universo ya estaba todo planeado, ¿no? Y seguramente sí, pero tú no lo ves, ¿no? Y un capítulo es es una historia muy simple, que adentro tiene así todo ya un mundo que es como lo que tienes tú. Entonces yo creo que puedes empezar con eso, ¿no? Con un pedacito simple como esta parte que ya estás haciendo desglosando los pasos, y no complicarlo mucho en un inicio, aunque tú sepas que sea súper complicado, hacer una historia simple, eh, y en sí, o sea, el cuento yo creo que ya te deja así como algo está pasando, ¿no? Y no lo entiendo, pero está interesante que está pasando algo ahí. Y pues ya. Ay, muchas gracias. Pues ahí no sé mucho. Creo que sí es como mostrar como cosas simples, pero no explicarlas todas tal cual. Como dijiste, aunque yo lo comprenda, pues lo que muestra en el cuento es como nada más como lo interesante, lo digerible. Sí, sí, justo. Bueno, pues muchas gracias, Itzel, por mostrarnos tu proyecto. Ay, muchas gracias a ustedes. Bueno, y bueno, continuamos con tu proyecto, ¿no? El seguimiento. Ya, posteriormente. Bueno, ¿quién más tiene su proyecto, Julio? Anabel, Pues, Roque, sí. gracias. Voy a intentar, creo que ya puedo compartir si ustedes tienen a bien. De momento solo se ve tu nombre, pero no se ve tu pantalla. Les comparto unas imágenes, o sea, un portafolio previo al proyecto que sí quiero compartirles, que es un proyecto con el cual gané una beca para una residencia artística en Angoulême, Francia. Entonces, estas primeras imágenes que les muestro es porque quiero que vean el contraste entre lo que venía desarrollando y lo que pues, propone el trabajo. Creo que ahí ya están mirando, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, durante muchos años desarrollé un trabajo de historieta histórica. Esta es una página, pues, un episodio de acá de la historia nacional, donde, pues, digamos que los hechos que se cuentan, pues, son hechos reales, pero hay un grado de especulación, como de búsqueda formal también, ¿sí? Entonces, ese es un antecedente. Este es otro trabajo también de la época de la conquista y, pues, digamos que lo muestro porque durante muchos años me familiaricé con lo que implica un trabajo de investigación histórica, o sea, ha sido como muy fuerte. Esto es un proyecto sobre la infancia y juventud de Simón Bolívar, y entonces pues está soportado pues en indagación en libros, en consulta con historiadores. Entonces digamos que es uno de los principales problemas del trabajo documental o de historia, que los hechos que se narran y se representan pues tienen que ser fidedignos, rigurosos, ¿cierto? Pero también he desarrollado una línea como de trabajo de tira cómica o de dibujo humorístico como esto, que pues es en otro registro, ¿cierto? O sea, con una intencionalidad de opinión y en todo caso de caricatura. Este es otro trabajo que es más de ciencia ficción. Un proyecto que también le envié a Anabel, otro tipo de trabajo, pero en todo caso, en este caso, pues hay una base de dibujo figurativo, de figura humana clásica, digamos. Entonces, y esto pues también lo muestro porque hay también un intento de partir de una base figurativa, pero pues digamos, a partir de la influencia seguramente de Brescia y de otros, como hacer un trabajo, digamos, como expresionista, ¿sí? Eso es un poco los antecedentes. Ahora les voy a compartir acá acá les voy a leer un parrafito para que sepan de qué se trata. Entonces, yo participo en la convocatoria, digamos, de esta beca
con este planteamiento. Dice, se trata de una obra de ficción a partir de hechos históricos que reconstruye mediante los recursos expresivos de la narrativa gráfica episodios significativos de la primera etapa del cine nacional y concretamente los hechos que rodearon la producción de la película Silente Garras de Oro, realizada entre 1926 y 1927. Esta cinta resulta en muchos sentidos excepcional, pues se trata de una recreación de las condiciones en las que los Estados Unidos intervienen en la separación de Panamá en un tiempo en el cual el cine nacional en Colombia pues, se caracterizaba por las escenas costumbristas, los paisajes bucólicos y los dramas románticos, mientras que el contexto histórico se caracterizaba por las agudas tensiones sociales que conectan la separación de Panamá con los hechos que ocurrieron en la caída de la hegemonía conservadora. Las evidencias recabadas por varios investigadores muestran que la intervención de diplomáticos norteamericanos evitará la divulgación de la película en Colombia y otros países y solo alcanzará a ser proyectada en unas cuantas salas. A continuación se perderá el rastro de la misma hasta los años 80, cuando es redescubierta por un historiador colombiano quien buscaba en Washington documentos acerca de la relación entre Colombia y Estados Unidos en los años 20. Esto permite definir un conflicto de fondo inscrito en este episodio histórico en torno al tema de la censura como método para mantener un relato de nación construido precisamente sobre silencios y omisiones. Entonces ahí está básicamente de qué se trata, digamos, la historia. Ahora, les comparto un poco el planteamiento como de montaje, que es algo que se conecta, creo yo, con lo que, pues con el sentido del taller. Entonces, eso está... Bueno, voy a mostrarlo directamente acá porque no veo el archivo, pero igual aquí está planteado. Este es como ya el desarrollo, ¿cierto? O sea, esta es una, pues digamos, una portada. Hay que advertir que el proyecto está en desarrollo, no está publicado, está todavía en proceso de producción y que algunas de las cosas que están acá, por ejemplo, las fuentes, el trabajo tipográfico no está maduro todavía, o sea, está planteado para, digamos, para poder indicar en línea general de qué se trata, o sea, presentar el proyecto. Entonces, estas primeras páginas, digamos, que tratan de esa primera etapa del cine nacional, creo que hay muchas cosas que son similares pero con México, pero en todo caso, digamos que hay una primera etapa en la cual los públicos no están, digamos, acostumbrados al cine, o sea, hay que concebir una etapa en la cual la gente no diferenciaba muy bien realidad y ficción. Sí, la gente no entendía muy bien, no diferenciaba en todo caso, y entonces se producen muchos episodios y situaciones que desde el punto de vista narrativo son muy interesantes para recrear. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta primera escena, digamos, se pone pues en página una circunstancia en la cual unos directores de origen italiano hacen una película sobre el crimen de un personaje importante en Colombia que fue el general Uribe Uribe, que era como el líder de la oposición. Entonces, estos directores italianos hacen una película y al presentarla en este puerto sobre el río Magdalena, ahí, digamos, se recrea un poco la sala de cine. Entonces, la gente, bueno, esto son cosas como anécdotas para darle más de riqueza narrativa a la historia. El hecho es que cuando las personas ven que en la pantalla sale representado el personaje que ya está muerto y es un personaje que genera mucha polaridad, digamos que acá la polaridad es entre liberales y conservadores en ese momento, entonces los conservadores que están presentes en la sala se enojan mucho porque se está presentando ese personaje en la pantalla y uno de los asistentes dispara sobre la pantalla. Entonces lo que yo hago para, pues digamos, como que la propuesta mía, digamos, le pareció interesante al jurado porque, por ejemplo, en este caso lo que yo hago es que entre la página izquierda y la derecha se ve la continuidad del disparo, se ven, digamos, unos orificios, es decir, se hacen unas perforaciones en la página y al voltear la página, el lector lo que encuentra es esto, o sea, digamos, que la página en efecto está perforada y que hay unos trazas, digamos, de sangre que rodean por la página. Sí, entonces, un poco para recrear o para hacer una metáfora de cómo se dan las cosas en Colombia, cómo la gente
O sea, esa polaridad política en un momento dado ha cruzado esa frontera entre la realidad y la ficción. Sí, entonces digamos que ese es un primer episodio, luego yo recreo otros momentos, más adelante, en años posteriores, entonces estos mismos italianos montan una sala de cine que se ve muy importante, pero es muy particular la sala. Y aquí hay una recreación fíjense que yo he integrado aquí un concepto que es figurativo, pero a la vez es caricaturesco, ¿cierto? Porque la intención es utilizar el potencial crítico de la caricatura para representar un poco esto que voy a mostrar acá, perdón. Fíjense que las personas entran a esta sala, pero entonces, digamos, las personas pudientes entran por un lado y el pueblo, digamos, la gente que no tiene mucha plata, entra por otro. Entran a una misma sala, pero resulta que la sala es muy singular porque digamos, la pantalla está en el centro, no en el fondo de la sala, sino en el centro, de tal modo que la gente pudiente se hace frente a la pantalla al derecho, digamos. Sí, o sea, puede leer los textos, la traducción, los textos los puede leer al derecho. Sí, mientras que la gente, o sea, digamos, el pueblo raso, entra al otro lado de la sala y se hace detrás de la pantalla. Sí, entonces las personas se acostumbraban a leer los textos al revés, llevaban espejos, o en todo caso se daban la maña para leer los textos. Entonces fíjense que aquí los globos aparecen al revés. O sea, el lector se enfrenta a ese hecho de que por ser, digamos, el pueblo raso, tenían que ver el mundo al revés, ver al mundo no en la posición que la veían los privilegiados. Entonces es una metáfora de cómo está organizada la sociedad y cómo estaba en ese momento polarizada la sociedad. Entonces, estas dos páginas están enfrentadas. Es una gran página que se despliega en el libro de historietas, porque son 4 páginas. Entonces, se abre y se despliega esa página de ese modo, ¿sí? Estas otras páginas, entonces ya la gente sale de la sala, ¿sí? Ahí están los personajes. Y pues digamos que, como se decía en el párrafo de presentación, Colombia vive en esos años la crisis de la hegemonía conservadora, o sea, un régimen que estaba anclado en el siglo XIX. Y en ese momento, digamos que en Colombia aparecen el sindicalismo, los movimientos obreros, el Partido Socialista Revolucionario. Y entonces, y también, y como fenómeno, como síntoma de toda esa modernidad que irrumpía, el cine aparece. O sea, hay muchos autores, hay muchos directores, muchas personas que se atreven a hacer cine en Colombia, lo cual era un reto muy grande en medio de las limitaciones de acá, pero digamos que es posible también porque se da algo que acá se conoce como la danza de los millones. Estados Unidos entrega un dinero supuestamente para indemnizar a Colombia, y entonces esa plata, más la plata de las empresas petroleras que estaban llegando, los créditos, es un poco la diplomacia del dólar. Digamos que Estados Unidos, que ha salido muy próspero de la guerra, irriga de créditos, de dólares, todos estos países, y en Colombia hay una bonanza que permite esa aventura del cine. Pero entonces esos mismos cineastas después descubren que es más barato distribuir las películas y no ponerse a hacerlas, y entonces este hecho acaba con esa experiencia del cine nacional, y digamos hay unos monopolios que se dedican solamente a distribuir. Es como el drama que se representa ahí. Estos son como antecedentes de la película que, como se enunciaba en el párrafo inicial, es una película que tiene la particularidad de que fue hecha, no se sabe muy bien quién la hizo, que se descubrió en los años 80, y resulta que esa película, en la investigación que se hace, se descubre que la embajada, digamos, intrigó para que nunca se pudiera presentar. También ahí, digamos, lo utilizo como una metáfora de cómo se han constituido estos países bajo la intervención norteamericana. Aquí hay otra, o sea, son varios episodios. Aquí hay un episodio de otra película en un teatro que acá es, digamos, es paradigmático, que es el Teatro Faenza, que tiene un estilo diferente. Entonces, digamos que con base en eso, se encuentra otra parte de esa etapa, y aquí aparecen los personajes que en Colombia son importantes, como Jorge Eliezer Gaitán, que muere asesinado unos años después, un poeta muy importante que es
León de Grave, y un caricaturista importante que es Ricardo Rendón, que es los que aparecen en la viñeta de abajo, los tres que están recostados en la viñeta de la izquierda. O sea, es decir, se integran muchos detalles de la historia nacional, y aquí se recrea un poco, y aquí se puede ver la influencia de Eisner, de Will Eisner, porque lo que hago es contar la historia haciendo que los personajes, o sea, que las viñetas se integren a la arquitectura del teatro, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven allí ese diseño, ¿cierto? Entonces, fíjense que también en términos de montaje, a lo largo del libro, la idea es desbordar, o más bien, más bien aprovechar lo que representa el dispositivo, digamos, de lectura de clásico, ¿cierto? De pasar las hojas, y que al pasar las hojas, digamos, se explore qué cosas pueden ser interesantes para proponerle otra lectura al espectador o al público o al lector. Y en esta página entonces se recrea el interior del teatro, como era más o menos, y un poco a la luz de lo que era pues en ese momento las bombillas eléctricas y todo. Entonces digamos que es más o menos, el proyecto digamos se plantea como en estos términos, como les decía está en desarrollo. Yo le he dado otros giros, he descubierto otros filones narrativos, pero por lo pronto en eso consiste el proyecto. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o pues porque podría extenderme, pero prefiero ser cauto. Ok, Roque. Pues no sé si alguien quiere, el guión que me habías mostrado es otro proyecto, ¿verdad? Sí, es otro proyecto. Tengo de hecho varios proyectos en desarrollo, pero por el hecho de ser un proyecto, pues digamos que me permitió estar en Angulema, relacionarme con el mercado franco-belga. O sea, de algún modo para mí es un proyecto muy elaborado, ¿cierto? O sea, que me permite conjugar mucha de la experiencia acumulada, y por eso creo que es superior pues al que te había enviado, aunque el que te había enviado pues también pues me gusta mucho, pero quería compartir este proyecto que de todos modos también se está alimentando de lo que tú propones, y pues te agradezco, Anabel, porque hay digamos, un esfuerzo de sistematización. Al contrario. Y que pues también me permite ver otros posibles ejercicios, otras propuestas a partir de lo que tú vienes compartiéndonos. Gracias, Roque. Pues levantó la mano Nahum. Hola, Helman, ¿qué tal? Soy Leonardo o Nahum también. Apenas caí en cuenta, he estado siguiendo los vínculos de las pláticas que nos has puesto en el grupo, justo con Breccia y los encuentros de las escuelas de ilustración, y apenas caigo en cuenta de que eres tú, Helman, y me da mucho gusto, y nada más habla como de la diversidad que tenemos acá en el grupo, ¿no? Y pues, ¿qué podría decir? Tu trabajo me parece bárbaro. Está increíble. Este proyecto que nos enseñas, pues está padrísimo, súper simbólico, y pues se ve que tienes toda la experiencia del mundo pues en este medio, ¿no? Y pues digo, creo que es bastante claro hasta dónde va, y la única eh, cuestión que quizá me surgiría, y eh, sería ¿qué parte de este proyecto sería la que estás trabajando en el taller, o en dónde vas, qué cuestiones estás resolviendo, o qué cuestiones están cambiando a partir justo de la información que has hallado en el taller? Creo que eso sería lo que me causa más curiosidad. Por lo demás, se ve increíble, se ve muy padre, y muchas felicidades. La verdad, Nahum, y muchas gracias por sus palabras, es que yo estoy desarrollando varios proyectos, pues digamos en concreto 3 proyectos, entonces he tenido que moverme entre uno y otro. Y digamos que lo interesante de este proyecto es que, digamos, en el solo, o sea, digamos, en las diferentes experiencias que estoy teniendo, entre otras, esta posibilidad de participar en el taller de Anabel, es que, digamos, cada día voy descubriendo nuevas cosas, ¿cierto? En los ejercicios de montaje que nos compartía en el último bloque de tareas, por ejemplo, hay una serie de sugerencias que a mí me vienen como de perlas, porque yo lo que pretendo justamente es desbordar un poco, o sea, es decir, lo que yo quiero es proponerle o ahondar en el hecho de que
de que, digamos, hoy el acto de narrar, el acto de la narración gráfica, no es solamente las viñetas, el texto o la conjugación de estas cosas, sino que incluso es el mismo objeto libro. O sea, el objeto libro narra desde la primera página, desde la portada, y la manera en que lo leemos, la manera en que desplegamos las hojas, es algo como en el cine, por ejemplo. El cine tiene una estética propia que parte un poco del hecho de que son imágenes fijas, una sucesión de imágenes justapuestas, más bien superpuestas, ¿cierto? Que se van conectando y que representan o que dan la ilusión de movimiento, ¿sí? Pues cuando uno despliega un libro, una novela gráfica, también en el hecho de pasar las páginas, hay una oportunidad, digamos, de todavía por explorar. Y entonces lo que yo intento es eso. Entonces lo que compartía Anabel, hay una serie de ejercicios de varios autores ahí muy, muy chéveres. Digo, ustedes comparten conmigo que hay una serie de ejercicios de diseño que me parece que son supremamente coherentes. Entonces, ahí, por ejemplo, en concreto, hay un aspecto que para mí resulta muy interesante, en medio de tantos otros que ha mencionado Anabel. Eso pues para solamente mencionar un aspecto, ¿no? Genial, genial. ¿Alguien más gusta opinar? ¿Está Litzel? Sí, ya. Gracias, Nam. Hola. No, pues está muy padre, sí. El uso de acuarelas también. Es acuarela, ¿verdad? Es una duda de qué utilizaste, qué técnica utilizaste. Sí, sí, es acuarela. O sea, como era la oportunidad excepcional de poder estar pues en la casa de autores de Angulema, donde va gente de todo el mundo, pues yo quería jugármela por entero, y por eso, en la medida en que he tenido durante muchos años nuestra escuela acá, ha sido una escuela de acuarelistas, digamos, a partir de varios grandes acuarelistas que han formado, que han aportado pues su experiencia acá. Entonces pues yo algo he captado de ellos, y pues me parecía que era la ocasión precisa para poder aprovechar esa técnica y sugerir, por ejemplo, el efecto de la luz digamos, interior, como en este caso. Ahora, si ustedes ven ahí la viñeta del centro, se dan cuenta que ustedes lo descubrirán ahí la influencia de un autor argentino que es Carlos Guiné. No sé si lo conocen todos, no sé si alguno lo ha visto, pero es extraordinario. Entonces, en la manera de proponer los personajes en la acuarela, pues que de todos modos es muy superior y de Guiné, hay algo de eso, ¿cierto? Y también, pues, como mencionaba también de Bill Eisner, sobre todo más adelante, ustedes recordarán que en Spirit o en otras obras como, ¿cómo se llaman? Contrato con Dios, sobre todo en Spirit, Eisner, digamos, utiliza, pues, las viñetas, los titulares, las letras, para proponer ejercicios creativos muy interesantes. Entonces yo quiero un poco como que descubrir, buscar la manera de que la exposición de los personajes sobre las páginas anuncien o me permitan narrar. Incluso, si ustedes ven acá, hay un juego entre interior y exterior, ¿sí? O sea, fíjense que hay una dirección de lectura en esta primera 2 páginas. Luego hay pues como un zaperoco, decimos acá, de toda esta gente, que un pandemonium ahí para tratar de entrar a la sala. Y de ahí, digamos, como que entran a la sala, ¿sí? Entran a la sala, se ubican de acuerdo a su condición. O sea, desde la primera página se está anunciando que hay una organización espacial que tiene que ver como con, llamaríamos como en el régimen visual que representa un régimen político, ¿sí? Y luego entonces después de eso salen, o sea, fíjense que la idea es un poco generar una relación interior-exterior, y todo eso hace parte como de la estrategia narrativa, ¿sí? Bueno, pero digamos, Alice le estaba preguntando sobre el acuarela, entonces eso es un poco porque lo otro es que el color tiene una intención narrativa, o sea, no, el color no es gratuito, ¿cierto? El uso del color, la paleta no es gratuita, sino que también hace parte de un proceso de búsqueda y hace parte de un proceso, de una estrategia narrativa. Fíjense que incluso acá afuera, en esta marcha de obreros o de trabajadores de los años 20, las pancartas se leen al revés, porque están reforzando y está conectado con este hecho de que dentro de la sala, digamos, los sectores marginados o que no tienen tanto dinero, o sea, están forzados a un régimen visual en el cual no ven al derecho sino al revés, ¿sí? Entonces eso se reafirma acá en el exterior, ¿sí? Es más o menos como ese tipo de juegos los que yo exploro, ¿sí? Gracias, Alexel.
Ok, gracias, Elitzel. ¿Alguien más gusta dar su punto de vista sobre el proyecto de Roque? Sí, pues creo que... Una duda más nada más. ¿En qué acaba entonces? Porque creo que me perdí un poco al inicio, pero como que, ¿cuál es la conclusión o cuál va a ser el final de tu historia? Ah, bueno, está bien. Entonces, digamos, el tema de la censura, ¿sí? O sea, digamos que el tema grueso, los hechos históricos, digamos, son el primer momento en que, digamos, hay un ejercicio de cine político en Colombia, ¿sí? O sea, y en una época en la que no existía, era improbable, ¿cierto? Pero entonces ese primer ejercicio es censurado. Entonces, digamos que, que el eje de la historia va en torno a eso y en los antecedentes, es decir, en los episodios anteriores, cuando se dispara sobre la pantalla o en los otros en los cuales se presenta la primera película realmente colombiana acá, en todos esos hechos se remarca el tema de la censura. Entonces, al final, los autores, o sea, los protagonistas más bien, digamos que tienen que situarse frente a ese hecho de que la producción y la creación artística en este país es improbable, es difícil. Y entonces, pues, digamos que hay una historia, una relación, digamos, un amor en medio del relato entre dos personajes y entonces, digamos que como que se separan y él emprende, o sea, digamos, va en dirección de otro capítulo de la historia que es lo que acá se conoce como la masacre de las bananeras, ¿sí? Que no sé si tienen ustedes alguna noción, pero es un hecho que marca la historia de Colombia y entonces como que la idea es que él va en dirección de eso con la meta de que a pesar de las restricciones o la censura, él tiene un deber, digamos, que es contar la historia de ese otro lado de la pantalla. Es más o menos como esa es la conclusión. Ok, Ok, gracias. gracias, Celeste. Sebastián. Sí, hola Gelman, Hola. oye, pues no, pues qué exquisitez ver tu proyecto. Pues primero pues te daría Gracias. las gracias por pues explicarnos todo, pues todo el proceso que has llevado. La verdad es que se aprende mucho, ¿no? De, ajá, de todo tu proceso. Y bueno, de entrada me parece súper relevante, ¿no? Y pues digo, me imagino que también por eso te dieron la beca, ¿no? Pero esta cuestión como de rescatar hechos históricos y hacer justamente como una especie de crítica social, ¿no? Todo eso me parece buenísimo. Yo la duda que tengo es acerca de esta cuestión que nos estás contando, como, como estos recursos que utilizas justamente visuales, en este recurso que estás usando como para voltear las letras, ¿no? Ligado a esta cuestión que nos hablas de que la pantalla se leía al revés, ¿no? Es un dato así como muy sorprendente, ¿no? Riquísimo, ¿no? Que nos lo cuentes. Pero entiendo que no es obvio, ¿no? En tu narrativa. O sea, la duda sería, ¿hay algún punto en el que en el que tú expliques por qué se están volteando los textos así directamente o es como, ajá, como un elemento simplemente que funciona por las razones que nos estás diciendo, pero no se explica, ¿no? Que así era como se Yo veía lo que intento. en las pantallas. Sí, gracias, Sebastián. O sea, aquí, justamente por eso que me está planteando usted, yo comienzo a darle información al lector para que cuando entre a la sala, junto con los protagonistas, vimos en que lo interesante del cómic es que no nos entrega todo, sino que no es el que hace todo evidente, sino que el que sugiere para que el lector complete el sentido, ¿sí? Entonces, digamos que se dan pistas, o sea, en esto que yo estoy diciendo aquí, digamos, el lenguaje, la expresión, digamos, la aglomeración versus la tranquilidad con la que entran, digamos, las personas pudientes, ¿sí? Todo eso me va preparando para esto, ¿cierto? Para que la gente entienda
Y digamos que esto puede tener diferentes niveles de lectura. ¿Sí? Incluso en Francia un poco salía a flote el hecho de que no es solamente un problema del país, digamos, sino de la sociedad, ¿cierto? O sea, los países del norte industrializado, digamos, tienen un régimen visual, el cine y la literatura, la cosmovisión, digamos, es una cosmovisión colonial, ¿cierto? Y por el otro lado, los países colonizados, pues, digamos, estamos un poco como en esta posición. Entonces, digamos que yo no lo digo todo, ¿sí? O sea, no, apenas está expresado de ese modo, pero mi, mi propósito, o sea, el objetivo, pues que esperaría que la gente sea capaz de, digamos, tener una segunda, tercera lectura, ¿cierto? O muchas lecturas, o sea, muchas lecturas para muchas personas, digamos, será interesante porque esto que usted me dice, este hecho de que es una cosa un poco sorprendente, pues la gente se maravilla con eso, pero más allá de la magia y de ese arte de seducir con las imágenes, pues hay un relato, y ese relato pues requiere como un nivel cultural también, ¿cierto? Que para eso pues también la idea es que a partir de esto nosotros formamos públicos. Sí, hay un concepto que ahora se menciona por ahí de justicia poética, o sea, la literatura y la narrativa gráfica forma públicos, ¿sí? O sea, los hace más sensibles a los semejantes o les transmite valores. Digamos que eso también, nosotros somos, digamos, agentes culturales y en ese sentido la posibilidad de hacer un ejercicio crítico no hay que soslayarlos, es algo fundamental dentro del trabajo que hacemos. Y también pues puntualizo ahí, o sea, parte de eso también está nutrido digamos, una generación de caricaturistas que en Colombia jugaron un papel muy importante en la caída de la hegemonía conservadora. Sí, o sea, la caricatura política también está ahí, a pesar de que es narrativa gráfica, a pesar de que es historieta. Bueno, no sé si me hago entender, pero es un propósito. Sí, claro. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiere dar su opinión respecto a su opinión sobre el trabajo de Roque? Esto no lo ha dicho nadie, perdona, Anabel, pero quisiera destacarlo. O sea, la década del 20 acá, yo creo que también en México, en muchos lados, es también un momento en el cual la mujer comienza a ganar protagonismo. Hay grandes feministas en Europa, en Alemania, está Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin. O sea, en Colombia también hay mujeres que comienzan a destacar en el sindicalismo, en las luchas obreras. Entonces, digamos que también por eso, digamos, hay en los diálogos, si ustedes los miran, hay una tensión, o sea, hay, digamos, una crítica de la mujer frente a ese papel patriarcal dominante, el hecho que la historia también, incluso la historia de las luchas obreras y sindicales están contadas desde el punto de vista de los hombres. Y fue muy difícil para las mujeres, digamos, ir logrando y conquistando también esa posición, digamos, como sujetos políticos también. Les costó mucho trabajo. Entonces eso también está tratado de recoger en la narrativa de este proyecto que estoy desarrollando. Sí, pues va muy bien tu proyecto, Roque. Felicidades. Gracias. Gracias. Muy amables por la invitación y por tu paciencia, Anabel, y gracias Al contrario. a ustedes. Bueno. Pues bueno, ya ahorita por la hora que es, no sé si pues sea todavía viable checar otro proyecto. ¿Alguien que quiera que chequemos su proyecto? Julio, Evaristo, Nahum. No, mejor la próxima. Ok. Anabel, pero ¿cuántos faltan? ¿Cuántos estamos enlistados para hoy? Pues yo les he sugerido que tengan listos sus trabajos, porque ha pasado que gente que queda como con la idea de exponer de último momento tienen problemas para exponer. Ah, ya. Creo que a mí también me tocaba hoy y pues sí, ya mejor lo dejamos para la siguiente, ¿no? Pero digo, las dudas porque creo que éramos demasiados, ¿no? Para el día de hoy. Pues hay ocasiones en las que es más breve algunas de las exposiciones, pero
pues finalmente de lo que se trata es que pues se vayan exponiendo los proyectos. Si queda como en pausa, pues se continúa en la siguiente sesión. Sí, o sea, digamos que es algo informal, no lo vean como algo que, o sea, finalmente de lo que se trata es que haya una retroalimentación con el grupo. Vale. Y pues sí, se les agradece mucho a quienes, pues finalmente se están ya desarrollando en el medio, ¿no? Y ya, pues tienen mucha experiencia en el campo y pues finalmente también están nutriendo mucho al taller, ¿no? Le están aportando mucho. Y pues se les agradece, ¿no? Y mil disculpas porque, pues sí, quisiéramos que hubiera más tiempo, ¿no? Yo espero que, de hecho yo les iba a mencionar, ¿no? A ver si hay posibilidad de... No, mejor no digo nada. Pero ojalá haya chance de ver si hay alguna continuación con el taller, ¿no? Pero al menos que continúe en esta modalidad, ¿no? En modalidad virtual, ¿no? Porque, pues sí, estaría muy padre que, pues finalmente ahorita no sé qué porcentaje esté ya como estructurado en los proyectos, pero pues sí estaría muy, muy padre, ¿no? Que pudiera haber continuidad. Y bueno, entonces ahorita ya nadie quiere que chequemos un poco de sus proyectos y continuemos en la siguiente sesión, o ya cerramos sesión por hoy. No, por hoy es suficiente, yo creo, ¿no? Bueno, si gustan, entonces, que por este medio hacemos una lista. Estaba, Julio, que va a exponer, Evaristo, Nahum, Sebastián, pero entonces para la Diana también. Para la siguiente sesión entonces, mil disculpas. ¿Por qué? Pues porque el tiempo Se va volando. sí. Pues yo pienso que cuando hay conocimiento y cuando fluye información, ningún tiempo es suficiente, maestra. Entonces, muchas gracias a ti. Y todo lo que ha generado este espacio que has creado y que creo que es preciso que tenga pues una continuidad como etapas de evolución y de crecimiento. Entonces, yo no sé si ya hablaste con la doctora Adriana Raggi. No, todavía no. Bueno. Sí, no, aún no ha sido posible. Ya, ok. Pero bueno, ahorita estaba pensando que para que haya posibilidad para revisar varios proyectos, vamos a reducir el tiempo de la parte teórica y iniciamos la siguiente sesión con revisión de proyectos. ¿Cómo ven? Sí, Sí, ¿no? Sí, es que ya es necesario porque ya estamos ya en una parte más práctica. Todavía no se termina con una primera revisión, ¿cierto? No, pues ya es dar como un seguimiento, ¿no? Pero creo que al menos ha sido evidente que la retroalimentación es muy importante, ¿no? Para conocer el trabajo de los demás y apoyarse, ¿no? Con unos a otros, ¿no? Va, de acuerdo. Bueno, entonces la siguiente sesión comenzamos a la 1 con revisión de proyectos. sí, Si me dejan a mí al final estaría bueno porque yo llego a las 2 más o menos, ¿no? O gustan que ya programemos de una vez, sí. ¿quién quiere iniciar a la 1, por ejemplo? ¿Evaristo? Sí, está bien, yo puedo iniciar la Sí. siguiente clase. Bueno, entonces en el grupo ponemos que ¿quién quiere continuar después de Evaristo? ¿Julio? Yo, ¿Quién? ¿Tú, Nahum? sí. ¿Tú, Julio? ¿Sebastián?
Sí, yo también puedo exponer, pero por ahí de las 2:30, ¿no? Que Julio, ¿quién está hablando? Es que aquí, Sebastián. Sebastián. Ok, es que, sí, como ahorita la pantalla está compartida para el grupo. Ok. Ok, entonces, pongo la lista de las personas que tentativamente expondrían en la siguiente sesión y la siguiente sesión sería solo para exposición de su trabajo y proyectos, ¿no? Sí, está bien. Ok, bueno. Ah, perdón, estoy en la llamada. Ajá. Ok, entonces, pues voy de momento subiendo, voy a subir la lista de las personas que han dicho yo y aquí entiendo que Laura, bueno, está Evaristo, Nahum, Sebastián, Julio, Diana, Laura, ¿alguien más? ¿Frida? Bueno, entonces de momento dejamos así la lista, ¿no? Esperemos que las 4 horas del taller de la siguiente sesión pues den oportunidad, ¿no? Para mostrar, todos los trabajos, ¿no? De las personas que se anotaron. Y bueno, pues entonces, pues ya cerramos la sesión y pues les agradezco mucho el tiempo y atención, ¿no? Que pues tuvieron para el taller, ¿no? Y pues Gracias. cualquier situación estamos en el grupo, ¿no? Sí, Gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias, Anabel. No, pues al contrario, gracias a todos. Cuídense. Bye. Bye. ¿Cómo vas, maestra? No te escucho. No sé por qué mm, si es que